días para los que acaban de conectar. El Señor les bendiga. Quien tenga el devocional a la mano, bien puede leerlo. Dale, Lo hermano. pasó. Dale, hermanita Ana. Rendición majestuosa. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: Yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18, 3, 6. Los escritores de todos los evangelios reportan eventos similares de la vida de Jesús, pero cada uno resalta detalles y aspectos específicos de su identidad. Una de las intenciones de Juan era establecer la supremacía y la victoria de Jesús sobre las circunstancias, pensadas precisamente para degradarlo y humillarlo. Considera el arresto de Jesús en Getsemaní. Él se rindió voluntariamente, pero con autoridad, y reveló su majestad como Salvador del mundo. En una ocasión, el pueblo intentó coronar por fuerza a Jesús, y él tuvo que retirarse porque sabía que un reinado terrenal no era su destino. Juan 6:15. En este pasaje, cuando los soldados vienen a forzar sobre él una cruz, él sabe todo lo que sucederá. Seguramente ellos estaban esperando tener que buscar por todos lados a este notable carpintero Galileo. En cambio, aquí estaba él, rindiéndose voluntariamente, con una majestad en su voz, una mirada en sus ojos y un porte en su persona que contribuyeron a la magnitud del momento. No es sorprendente, no de sorprender que retrocedieron y cayeron a tierra cuando Jesús se rindió ante los que habrían de tratarlo como blasfemo y criminal. Él no negó quién era. De hecho, utilizó lenguaje que comunicaba su identidad y autoridad divinas. Jesús utilizó la frase "yo soy", no solo para decir a los soldados que él era Jesús de Nazaret, sino también para identificarse a sí mismo con aquel que se había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo 3:14. Esa fue la misma frase que meses antes por poco había provocado que fuera apedreado. Juan 8:58-59. Porque estaba diciendo claramente que era el Dios vivo y autoexistente. Ahora aquí está este Dios dando un paso al frente para impedir que sus amigos se resistan y permitir que sus enemigos lo maten. ¿Por qué? Cuando Cristo dio ese paso al frente en el huerto, no solo estaba protegiendo a sus discípulos, sino también proveyendo para su pueblo. Él salió como el sustituto a favor de los seres humanos pecadores, como el cumplimiento de todo lo que había sido anticipado de antaño. Él sabía exactamente que estaba aceptando, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pasó, pasó hacia la cruz hacia la cruz, donde su sacrificio estuvo para nosotros la salvación, obtuvo para nosotros la salvación. Él no huyó de esa cruz, sino que caminó con firmeza hacia ella y lo hizo por ti. Cuán maravilloso es, casi imposible de creer. El propio Hijo de Dios viniera del cielo a morir para salvar a un perdido como yo.
Juan 18, 1, 14. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, aquí nos encontramos en la recta final. La hora había llegado. El Señor Jesucristo había estado en presencia pública por 3 años, mostrando de que Él había sido enviado por Dios, Él era el Cristo, pero no le creían. Hasta sus mismos discípulos no creían, incluso cuando Él resucita, no crean en Él. Jesucristo le reprochó la dureza de su corazón e incredulidad. El Señor ha venido con una misión específica y ha llegado el momento de enfrentarla. En esta devoción vamos a poder ver la majestuosidad de Cristo, pero también su humildad. Nos enseña, hay un texto que dice que aprendan de mí de que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo tenía descanso en su alma porque toda su confianza estaba puesta en su Padre. Allí estaba, enfrentando un gran desafío. Yo creo que el desafío más grande que puede enfrentar un hombre, humanamente hablando, que era la cruz, pero también ese desafío espiritual, porque a través de su muerte iba a redimir a su pueblo. Les voy a leer desde Juan 18, del 1 al 6. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, lo que siempre les he dicho a ustedes, ese pero de Dios cambia todo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba allí con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Como bien lo decía el devocional, este pasaje de la Biblia, el Señor Jesucristo está mostrando su majestad, su deidad, pero también su humanidad. Tenemos que tener claro que el Señor Jesucristo era Dios, es Dios y era 100% hombre. Está enfrentando este desafío como nosotros también tenemos que enfrentar los desafíos de la vida, plenamente convencidos de que Dios está de nuestra parte, independientemente de la prueba que estemos enfrentando. Y el Señor Jesucristo nos muestra que Él enfrentó una de las pruebas, la prueba más grande y más fuerte que puede pasar, como decía ahora inicialmente un hombre, y la enfrentó con valentía. Él es el Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Aunque para muchos, yo pienso que los discípulos en ese momento, pues como todos se esparcieron, sintieron temor, aunque vemos a Pedro más adelante cortándole la oreja a Malco y el Señor Jesucristo haciendo un milagro. Entonces, en esos momentos Jesús está mostrando realmente su deidad. De principio a fin, los 4 evangelios hablan de Jesús revelándose como el Hijo de Dios, revelándose como el Verbo hecho carne. Hago una pregunta. Cuando Dios se reveló a tu vida por medio de Jesucristo, ¿quién crees tú que es el Señor? ¿Cuál es la idea y concepto que tú tienes de Jesús? Porque de eso depende tu fe, de eso depende tu confianza y depende también de cómo va a ser tu vida. Realmente es importante que reflexionemos y meditemos quién es el Señor Jesucristo para ti. En estos episodios que estamos leyendo es el momento de crisis del Señor Jesucristo. Y ya en adelante han habido muchos momentos de crisis, pero esta es la crisis más grande que él ha enfrentado. Entonces los momentos de crisis y dificultad hacen ver lo que realmente somos. Por eso es que las pruebas son necesarias, porque nuestra fe debe ser probada. En este devocional podemos ver a Cristo como rindiéndose ante la voluntad de Dios y descansando en el plan perfecto de su Padre. Ya él había entregado todos sus miedos, angustias, incertidumbres en las manos de Dios. Cristo fue a recibir fortaleza y valentía en el huerto de los olivos. Recuerden que Jesús estaba en el huerto de los olivos esa misma noche. ¿Y qué dice Marcos con respecto a esto? Para que veamos cómo el Señor Jesucristo está enfrentando
lo que se venía, porque él sabía quién era, quién lo había enviado, la misión que tenía y la victoria que había en esa misión. Marcos 14, 32 al 36 dice, vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos Jesús realmente venciendo, venciéndose a sí mismo, porque aquí está siendo tentado el hombre. Dios no puede ser tentado. Aquí está la humanidad, Cristo enfrentando como hombre una gran lucha. Sí, incertidumbre, miedo. Dice que su alma está angustiada, pero se rindió ante la voluntad del Padre. Y él sabía que la voluntad del Padre es y será buena, agradable y perfecta, aunque enfrente haya una cruz. Hermanos, cada los desafíos y pruebas que vivimos tienen un propósito, llevarnos a ser como Cristo. Es por eso que cada prueba, como dice Santiago, gocémonos, alegrémonos. O sea, que haya un gozo de saber de que eso que estás viviendo ha sido orquestado y dirigido por Dios y que tiene un propósito y que ese propósito es glorificar su santo nombre y llevarnos a ser como Cristo. El Señor Jesucristo sabía que el Padre estaba con él y lo vemos más adelante porque esa noche pasaron muchas cosas. Esa noche, o sea, esa noche se vieron muchas cosas a través de Jesús. En Juan 16, 32, 33 dice, He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, escuchen esto, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto mismo lo dijo Jesús esa noche. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Hermanos, eso marca la diferencia en medio de cualquier prueba. Presencia, la presencia de Dios. Allí estamos seguros. Cuando estamos en la presencia de Dios, sabemos de que Dios nos guía por sendas de justicia y de verdad, aún en el valle de sombras y muerte. Este momento era un valle de sombras y muerte para Jesús, pero él con mucha valentía se puso en pie y dijo, mi hora ha llegado. Los discípulos estaban dormidos, se los despertó y dijo, ya no duerman más. Incluso hasta les dice, descansen un poco, porque viene un momento difícil. Pero Él siempre adelante. Él es nuestro podromos. La palabra podromos significa uno que va adelante. En la época de Jesús había un barco pequeño junto al mar de Galilea que llamaban podromos. Era una persona que se iba midiendo la profundidad del mar para que los barcos no encallaran. Jesús va hacia adelante, va como poderoso gigante. Él va delante de nosotros. Pues es nuestro precursor, Él es nuestro sumo sacerdote, Él siempre nos representa. Y aquí el Señor Jesucristo se para a defender a sus discípulos, porque más adelante va a decir, déjenlos ir, tómenme a mí. Entonces mismo vemos que el Señor Jesucristo siempre está pensando en ti, siempre está pensando en nosotros, siempre está con nosotros. Somos el objeto de su amor para manifestar la gloria del Padre en su sacrificio. Entonces, que no haya temor, hermanos, que no haya temor en las pruebas que estamos viviendo, que Jesús vivió todo hasta la máxima expresión. Y eso nos tiene que dar confianza como creyentes, porque es que no estamos solos, no estamos solos. Jesús nos demostró que Él no estaba solo. Y nosotros, Dios nos trata como a Cristo, porque somos hijos de Dios. Eso tenemos que tener en mente de que todo lo que es Cristo está en nosotros, como hijos. Él escucha tus oraciones, Él conoce tu dolor, conoce tu soledad, conoce tu angustia, conoce todas las luchas que tú vives, porque Él nos representa delante del Padre. Entonces, como dice el devocional, que Juan quería que en su evangelio era establecer la supremacía y victoria del Señor sobre toda circunstancia, pues el Señor descansaba en la soberanía de Dios
¿En quién estás descansando tú en medio de las pruebas? ¿En quién descansas tú en tu vida? ¿En tus fuerzas? ¿En tus argumentos? ¿O en Dios? Eso va a cambiarlo todo, mi hermano, tanto a favor como en contra. Porque si tú no estás descansando en la soberanía de Dios, en la majestad del señorío de Dios, hermanos, las pruebas que estés viviendo van a ser con gran pérdida. Todos los intentos previos que tuvo el enemigo para capturar a Jesús habían fallado. ¿Por qué? Porque la hora no había llegado. Hermano, Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y no solamente para este acontecimiento del Señor Jesucristo, sino para nuestra vida. Tu tiempo está en las manos de Dios. Hay un salmo que es el Salmo 90 que habla acerca de la transitorialidad de la vida. Y Moisés, quien lo escribe, en uno de sus apartes versículos dice, Dios mío, oh Señor, oh Jehová, enséñame a contar mis días para hallar en ellos sabiduría. Tú cuentas los días de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a tu voluntad. El Señor Jesucristo contó los días de acuerdo a la voluntad del Padre y él sabía qué momento era, porque él era Dios, obviamente, era omnisciente. Aquí está mostrando toda su omnisciencia, más adelante lo veremos, cuando dice que él sabía todo lo que pasaba o todo lo que venía. Entonces vemos que si Dios lo sabe todo, ¿por qué tú te adelantas? ¿O por qué te afanas? Si Dios sabe el mañana, porque Él ya está en el mañana, Él ya está en tu futuro, Él ya está en tu presente, ya estuvo en tu pasado. Él es, yo soy, que es lo que dice más adelante, presencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, pero su voluntad nos mantiene firmes y hace que cambie nuestra voluntad. Si nosotros estamos seguros en la soberanía de Dios, por su propio peso se caerán nuestros planes, porque Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Queremos meditar en esto, hermanos, meditemos en esto porque esto es glorioso, este momento que estamos leyendo a través de la Escritura, que realmente son historias teológicas acerca de Jesús. Entonces, todos los momentos, todos los intentos previos de sus enemigos por capturarlo habían fallado. ¿Por qué? Porque ha llegado su hora. Pero ahora había llegado. En la ejecución del plan eterno de Dios había llegado el tiempo para que Él ofreciera su vida en rescate por nosotros. Varias veces intentaron apresarle y matarle, pero Él siempre decía, como dice Juan 17:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En Juan 17:1 dice, estas cosas he hablado, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Aquí está otra vez Juan, hablando de esa noche. Juan en 17 dice, estas cosas os ha hablado Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí, Señor? Ha llegado la hora de entregar mi vida, de terminar el propósito por el cual me enviaste. Yo te voy a glorificar con mi muerte. Glorifícame en la resurrección. Y eso fue lo que hizo. También dice, yo quiero estar en la gloria que tuve antes de que viniera. Pues eso es que Dios lo exaltó sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es Rey. No es que por la muerte que haya tenido su sacrificio haya sido Rey o coronado como no, Él ya era Rey, sino que lo mostró como Rey majestuoso sobre toda la creación, porque la creación le pertenece a Él. Cristo tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Por eso es que Él es mi Señor. Y tenemos que reconocer su señorío en todas las áreas de nuestra vida y rendirnos a Él, porque Él es majestuoso, porque Él es glorioso. Aunque estaba en un momento de debilidad, Dios mostró su deidad, mostró quién era Él, el Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. Entonces comportémonos como hijos de Dios, valientes. Por eso es que somos más que vencedores. Realmente no vamos a tener, obviamente, la autoridad y poder de Cristo, nunca lo tenemos porque Él es Dios y yo no puedo ser Dios. Pero sí tenemos una identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Dios está a nuestra parte. Quien pelea por ti es Dios, no los hombres. Tú no pongas tu confianza en los hombres. Judas traicionó a Jesús. La confianza de Cristo no estaba puesta en los hombres, estaba puesta en Dios. La Escritura dice, maldito el varón que confía en el hombre. No está diciendo maldito el hombre que confía en el hombre, no, maldito el varón, es decir, uno que procede de Dios. Tú y yo procedemos de Dios, somos hijos de Dios, procedemos de Dios.
Nuestra confianza tiene que estar puesta es en Dios, no en los hombres, en ninguna circunstancia de tu vida. Que Dios usa a las personas, claro que sí, pero mi confianza está puesta es en Dios, no en ningún hombre. Pues nosotros como pastores no servimos al ojo, es decir, no servimos a los hombres, servimos es a Dios. Y obviamente que servimos al prójimo, pero con un propósito, darle la gloria a Dios, porque Él la merece, Él la merece. El Señor había llegado a su momento final, pero el comienzo del plan de salvación, una salvación que había sido planeada por Dios desde la eternidad. Ahora el Señor estaba listo para glorificar a Dios con su vida, como sacrificio perfecto. No era una palabra de resignación cuando Él dice, mi hora ha llegado, sino es sentimiento perfecto para lo que Dios lo había enviado. En Juan 18, 36 al 38 dice, respondió Jesús, mire, aquí está ya Jesús frente a Pilatos. Se mantiene en la misma línea de conducta, autoridad majestuosa, pero también humildad. Juan está delante de Pilatos. Juan 18, 36 al 38. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no era de este mundo. Este mundo iba a ser juzgado. Deseos de los ojos, poder, o sea, todo lo que quiere el hombre. Reconocimiento. No, Jesús no estaba buscando eso. Su reino no es de este mundo. Por eso es que el reino de los cielos no es comparado con el reino de los hombres. Y muchas veces nosotros lo comparamos y queremos como mezclar el reino de los cielos con el reino de los hombres. Y eso no se mezcla. No tiene comunión la oscuridad con la luz. No tiene comunión los demonios con lo santo. Es imposible. Es imposible. Dice, mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y Cristo es la verdad. Eso es lo que estaba haciendo. Está dando testimonio a la verdad de que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, que necesita un Salvador y que Él era el Salvador y que el único camino era Él para llegar al Padre. Porque eso dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilatos, que es la verdad. Y se paró y se fue. Tuvo la oportunidad de ver, y es que tuve de primera mano al Hijo de Dios, y Jesús le está predicando el Evangelio, pero Pilatos no era escogido. Tú y yo somos escogidos para escuchar la voz de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de entender el idioma de Dios, y Dios habla a tu corazón todos los días. Reflexionemos, reflexionemos en esto. El tiempo ha llegado, el tiempo de la salvación ha llegado. No la despreciemos. Vivamos, ocupemos de la salvación con temor y con temblor, porque tuvo un precio muy alto, tuvo un precio muy alto. Y necesitamos realmente hablarnos a nuestra mente, recordar cada día, cada instante, la obra del Señor Jesucristo y el resultado de esa obra. Por eso es que necesitamos meditar en el Evangelio todos los días, predicarnos el Evangelio cada momento, cada instante de nuestra vida. No solamente hoy como devocional, y damos gracias al Señor por este devocional porque estamos conectados cada mañana a primera hora del día, meditando y reflexionando y siendo nutridos por la palabra de Dios. Y sé que esto tendrá resultados en sus vidas y en la mía también, porque es que la palabra de Dios no regresa vacía, mis amados hermanos, no regresa vacía. Ella está haciendo lo que debe hacer en nuestra vida, sanando y vendando corazones, dándonos libertad de la cautividad en que muchas veces vivimos, dándonos esperanza, una esperanza firme como ancla en nuestra alma, porque es Cristo quien es nuestro precursor, quien va delante de nosotros, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, si estamos en Cristo, si estamos en Cristo. El Señor Jesucristo tenía el poder necesario para defenderse de estas personas que venían contra él, pero el Señor estaba siguiendo lo ordenado por Dios. Mire que Jesús siempre estuvo conforme a la voluntad del Padre. Él está dando ejemplo que si nosotros caminamos conforme a la voluntad del Padre y con la dirección del Padre por medio de su bendita palabra, siempre habrá victoria. Siempre habrá victoria, independientemente del momento difícil que estés viviendo. Aquí Jesús lo muestra, siempre con autoridad, siempre teniendo el control. Él tiene el control de todo porque Él es Dios.
Tú no tienes el control de todo, pero estás en manos de aquel que tiene el control, aquel que puede pastorearte por sendas de justicia y de verdad, aquel que te puede hacer pasar por valle de sombras y muerte y tiene poder y autoridad para consolarte, para animarte, para guardarte, para consolarte, porque Él es Dios. El Señor está con nosotros. Presencia, Dios está contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Ten eso siempre en mente. Recuérdalo todos los días porque es una promesa, es un privilegio que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. En Mateo 26, 51 a 53 dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está diciendo Pedro en una versión paralela de Mateo este arresto de que él tiene autoridad para que el Padre le envíe 12 legiones de ángeles y lo defiendan? Jesús está rindiendo voluntariamente, aunque es rey, se hace siervo, aunque es rey, se somete a la voluntad del Padre. Y eso es lo que dice Pablo en Filipos. Te dice, venga, no sean orgullosos, no sean soberbios, ámense los unos a los otros, no tengan más alta estima de la que tienen que tener. Es lo que dice Pablo en Filipenses cuando dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos que despojarnos a sí mismos, Señor, hermanos. Tenemos de ser orgullosos, porque lo más parecido al diablo es el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia, el egoísmo. Pero aquí Jesús está dando ejemplo que él siendo Dios, se hizo hombre y se humilló a lo sumo. Y se despojando de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, mire, escuchen esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la máxima expresión de obediencia, dar su vida. Nosotros aún no hemos resistido hasta la muerte, como dice el escritor de Hebreos. Y es por eso que dice, corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Hebreos 12:2. Y el uno dice, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, porque el Señor, nuestro Señor, está contigo. Él ha pasado por momentos que tú pasaste en una máxima exponencia. Sabemos de que hay sufrimiento, hay dolor, claro que sí. Y cada uno toma su dolor de la manera que lo está sintiendo, en mayor o en menor escala. Pero una cosa es clara, hermanos, que tú eres un hijo, una hija de Dios y Dios está contigo. No estás solo, reitero una y otra vez, no estamos solos en esta buena batalla de la fe. Aquella noche en que se comentaba la acción de la gracia divina, de la liberación del pueblo de la esclavitud, esa noche, tengamos en mente, esa noche, ¿qué pasaba con el pueblo? Estaba celebrando la Pascua, pero ¿qué conmemoraban? Era la acción de la gracia divina de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Un tiempo en que practicaban, en ese tiempo practicaban misericordia con los necesitados. Ese tiempo era un tiempo de regocijo, pero aquí estaban los de Sanedrín juzgando a un inocente de una manera ilegal, porque todos los juicios fueron ilegales, todo lo que hicieron en contra de Jesús fue ilegal, incluso hasta los testigos falsos que levantaron. Él era inocente y sigue, y él es inocente, pero se hizo culpable para que tú y yo fuéramos inocentes. Él tomó todo el peso de tu culpa para redimirte, para perdonarte, para hacerte inocente, para ser declarado justo delante de Dios, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tus pecados han sido perdonados. El Señor va delante de ti hacia esa cruz. Por eso es que la invitación de Cristo es todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire que Él siempre va adelante. Él es el rey. Los reyes de esa época, cuando era el campo de batalla, no se quedaban atrás, pero Él marcaba la diferencia. Era un rey que va adelante. Es un rey que va adelante de nosotros. Es un Señor que va delante de nosotros, abriendo camino. Confía en Él.
porque Él sabe por dónde debemos ir. Él nos guía. ¿Quiere ser guiado por el autor de la vida? ¿Quiere ser guiado por aquel que es el verdadero camino? ¿Quiere ser guiado a la presencia del Padre? Pues estemos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Pero el enemigo va a querer sacarnos de esa posición y llevarnos a esas tinieblas. Y muchas veces lo logra. Que hay grande dolor, pérdidas, porque salimos del reino de los cielos y entramos al reino de las tinieblas. Las tinieblas no pueden entrar al reino de los cielos, pero entonces sí podemos salir hacia las tinieblas cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Pero aún así el Señor nos trae otra vez con cuerdas de amor, porque en sus manos estamos seguros. La Escritura dice, aunque el justo cayere, no queda postrado, porque Dios sostiene su mano. Dios es nuestro Dios. Nosotros estamos vivos entre los muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él es tu Dios, el Salvador, el Rey eterno. Está con nosotros todos los días, en cada instante, en cada momento. Aunque todo parecía ante los ojos de los apóstoles y seguidores de Jesús que el Señor fuera apresado para ser llevado al juicio, un juicio injusto, que era ilegal, pues todo lo fue hecho contra, estaba establecido por la ley de Moisés. Todo era contrario. Todo lo hicieron de una manera ilegal. Por esa razón advierte el lector que él era conducido por él, que no había nada en todo lo que iba a suceder que no tuviese bajo el control de Dios. Juan hace notar, dice, el Señor sabía lo que iba a suceder. Aquí está mostrando su omnisciencia. Juan nos enseña que Jesús no se mostró como una víctima, sino que abraza la voluntad del Padre, aunque esta voluntad lo llevara a la muerte, pues para esto había nacido. Además, Juan nos muestra la divinidad de Cristo, habla de su omnisciencia. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabe todo lo que pasa con tu vida. Por eso confiemos en Él. Señor, que se haga tu voluntad, porque Él ya está en tu futuro. Él sabe lo mejor para ti. Descansemos en la voluntad del Señor. No hay temor alguno. No hay sombra de inquietud en el corazón del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro en el Padre. Lo que leímos ahora. Me van a dejar solo, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. El Señor que estuvo orando en Getsemaní se levantó donde estaba con sus discípulos. A esto les había dicho que podían dormir y descansar un poco. Luego les despertó con firmeza anunciándoles que venía Judas con un grupo de hombres a prenderle. Ahora el Señor Jesucristo es al encuentro de ellos. Él toma siempre la iniciativa y va a entregarse voluntariamente. Él debe hacerles notar, o sea, Jesús le está mostrando, aunque los discípulos están asustados y apesadumbrados, Él está firme, mostrando valentía, o sea, cuidando y guardándolos. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, te protege, te guarda. Sale al encuentro de tu enemigo, el enemigo de tus almas, de tu alma, porque Él dice, Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a hacer las obras del diablo. En Marcos 14, 40 al 42 dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados. Este es un acontecimiento vuelto en Semaní desde la perspectiva de Marcos, porque ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. El Señor con gran valentía enfrenta el inicio de los 3 días más oscuros y trágicos de la humanidad, pero también los más esperanzadores para los escogidos de Dios. El profeta Isaías nos recuerda esto. Miren tan hermoso lo que dice el profeta Isaías. Para los que estudian la Biblia, les recomiendo que leen el Salmo 53. Es el Salmo del siervo sufriente. Dice en Isaías 53, y vamos a hablar del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá, escuchen esto, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Y aquí llega el versículo clave, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, en ese momento Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar. Ya te veía porque te conoció antes de la fundación del mundo. Él te conoce con nombre propio.
Dios está involucrado en tu salvación de una manera personal. Pablo lo dice. Estoy plenamente convencido de que el que comenzó la obra en vosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Y ese día vendrá, mis amados hermanos. Ese glorioso día vendrá, como hablábamos ayer. Ese día vendrá. Maranata, Cristo regresa. El Señor Jesucristo se entrega voluntariamente. Porque él dice, por eso Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibe mi Padre, que entregara su vida voluntariamente. El Rey majestuoso, el Rey eterno, se humilla hasta lo sumo y entrega su vida en rescate por nosotros. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso esto. Y con este versículo termino, porque este rey majestuoso que se hace siervo y se rinde ante su enemigo, ahora él regresará, pero no se rendirá ante su enemigo. Dice la escritura en Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían. Mire que va adelante otra vez va adelante. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados, el Señor ha hablado en sus corazones. Tenemos que estar seguros independientemente de lo que estemos viviendo. El Señor es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que estás pasando, Dios está en control. Descansemos en la soberanía del Dios eterno y preparémonos para el regreso de nuestro Rey. Él regresa, Él regresa.